Mi nombre es Jorge Orihuela, soy el jefe de información y capacitación de Andalucía Trade. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. La sesión se está grabando para todas aquellas personas que no quieran ser grabadas. Tienen dos opciones: apagar la cámara y no usar el micrófono o salir de la jornada. Esta jornada, con esta grabación, se va a colgar en Andalucía Trade y en otros dispositivos de formación que tiene Andalucía Trade para de difusión de la misma y ponerla a disposición de todas aquellas empresas que quieran repetir la sesión o quieran recordar algo, o de aquellas que no han podido asistir y les gustaría tener los contenidos. Todos los talleres anteriores de los miércoles de Trade están ya, los dos anteriores ya están a su disposición en la página web de andaluciatrade.es, en la parte de Trade TV. Si ponen en el buscador taller, los dos últimos ya aparecen, ¿vale? Ya aparecen los dos últimos talleres que están ahí colgados de cuadro de mando y uso de la red exterior. Hoy tenemos la inteligencia comercial para vender mejor en los mercados internacionales. Esto es una necesidad que tienen todas las empresas de buscar nuevas formas de buscar clientes. Trade tiene algunas alternativas, como son las misiones comerciales, como son las ferias, pero además existe dentro del departamento de consultoría en la dirección de internacional, pues existe una herramienta que es la inteligencia comercial para ayudar a las empresas a buscar clientes y a verificar clientes, como ya nos va a contar María Marín, a todas aquellas opciones que tiene la empresa para trabajar con sus clientes o potenciales clientes. Este taller es para saber usar ese servicio que tiene Andalucía Trade, que creemos que es muy interesante en aras de que las empresas puedan, primero, buscar clientes si están en el perfil, y segundo y tercero, verificar esos clientes, como bien nos va a contar María. Yo lo voy a decir, me voy a equivocar seguro, María, pero para verificar esos clientes y para ver a la competencia en los mercados extranjeros, exteriores, ¿vale? Tenemos a María Marín, técnico del Departamento de Consultoría, y lleva la parte de inteligencia comercial de Andalucía Trade. Yo, muchas gracias por estar esta mañana aquí, muchísimas gracias por asistir y por permitirnos a Andalucía Trade estar con vosotros y asistir a este taller todos los miércoles que sean de trabajo. A lo largo de este año vamos a tener alguna jornada hasta julio y después ya empezaremos en septiembre, ¿vale? En septiembre tenemos de todas las temáticas, de todos los temas que puedan ser interesantes para las empresas. La semana que viene tenemos uno de protección industrial, todo el tema de patentes y marca y protección industrial, que lo anunciaré, lo comentaré un poco al final del webinario. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, María, por el ofrecimiento que hiciste en su día de yo quiero dar un taller de esta herramienta, de estos servicios tan interesantes que tenemos. Digo, bueno, pues habrá muchas empresas que les interese el contar. Por favor, ¿podemos cerrar los micrófonos? Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Alguien que tenga alguna duda, que quiera hacer alguna pregunta, rogaría que no hablan en el micrófono, salvo que se les pida, y manifiesten esa preguntan o hagan esa pregunta a través del chat. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias, María. Tiene la palabra. Bueno, buenos días. Me llamo María Marín, trabajo en el departamento de consultoría, como bien ha dicho Jorge, y dentro de todos los servicios que tenemos en el departamento de consultoría, vengo a hablaros del servicio de inteligencia comercial. El servicio de inteligencia comercial, os lo voy a enseñar, es una herramienta muy útil a la hora de trabajar en los mercados internacionales, porque tenemos diversos servicios. Vamos. Vamos a ver. Tenemos lo que son los informes de riesgo de competidores y de importadores. Entendemos la inteligencia comercial como un servicio de apoyo a la internacionalización con estas tres patas. La consideramos importante porque, bueno, lo que intentamos es daros información vital tanto para mapear y predecir el mercado al que vais, como en la búsqueda de clientes, como ha dicho Jorge.
La auditoría de socios, sobre todo a la hora de buscar nuevos socios en nuevos países, porque sobre todo el informe de riesgo os permite conocer la salud financiera y el riesgo de impago en el caso de los clientes antes de firmar cualquier contrato. El otro de los informes nos permite mapear la demanda identificando con nombres y apellidos de las empresas que importan a un determinado país el producto que estáis intentando ofrecer. Y luego con el informe de competidores lo consideramos que es como un radar porque podemos descubrir los países en los que venden vuestros rivales y quién conforma su red de compradores. Bueno, a la hora de hablar de los tres informes, como os comento, en el de riesgo, el objetivo es el evaluar la viabilidad financiera, tanto de posibles clientes a los que vayáis a vender, sobre todo también a la hora de buscar unos socios en un nuevo país. El informe viene de los datos que nos ofrece Accessor y Experian, y el resultado siempre es un entregable que es un informe en PDF que ahora veremos. En el de importadores lo que vemos es la demanda real que hay con un determinado producto, y el motor de datos es la base de datos de Trade Atlas. Y el entregable son en formato Excel con unos rankings, en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones, que os podemos dar tanto de las operaciones como un ranking de importadores. En el caso de los competidores, lo que intentamos es conocer la estrategia de un competidor, conociendo pues en un determinado país pues cuáles son sus operaciones. Y el motor de datos también es el de Trade Atlas, y el entregable es un Excel en el que se reflejan las operaciones con fechas, con volúmenes, y que ahora veremos. Vamos a ver el informe de riesgo. En el informe de riesgo, que es un documento PDF, bueno, desde que podemos ver desde lo que es la razón social para confirmar verdaderamente, sobre todo a la hora de trabajar investigando un nuevo socio, pues que la razón social que os han dado es veraz. Y luego, si pertenecen a un conglomerado, pues la matriz global de ese conglomerado. Lo más importante de este informe de riesgo son los inputs que nos da del el límite de crédito, que siempre ofrece la recomendación exacta en euros del límite máximo que nos recomiendan para operar de forma segura. Teniendo en cuenta que, como decía, que la base de datos es Accessor y Experian, y que fundamentalmente se nutren de todo lo que son las cuentas anuales registradas en los distintos registros de los países. Entonces, a partir de ahí, ellos hacen un estudio y un análisis y nos dan esta serie de datos, como el límite de crédito. Otro input importante es el índice de fiabilidad, que es una calificación numérica sobre 10 que evalúa la probabilidad de impago a 12 meses vista. Esto, en el caso de clientes potenciales, es una información muy interesante. Y luego lo que nos ofrece es un semáforo de solvencia. Siempre en los informes aparece una información de forma muy básica, que es muy intuitiva y que nos sirve como indicador para negociar a la hora de saber un poco con el margen que tenemos de pago con cierta seguridad. Tan sencillo como que, bueno, el verde, el score verde, lo que nos habilita es el crédito comercial entre 60 y 90 días, mientras que el crítico nos recomienda pues exigir el pago por adelantado o incluso descartar la operación. A la hora de trabajar con clientes es una información bastante, bastante interesante. Y a la hora de ver los socios, pues ver un poco cómo se manejan ellos en el día a día. El otro tipo de informe, que es el de importadores y de competidores, tenemos la base de datos de Trade Atlas, como os comentaba, y aquí la fuente de información son las declaraciones de aduanas mundiales y conocimientos de embarque. Principalmente son marítimos, por lo que tenemos que tener en cuenta que la información es de movimientos y operaciones a nivel marítimo. El resultado son los informes que os comentaba en Excel,
Y muy importante que las informaciones sobre operaciones comerciales entre países de Unión Europea es bastante limitada, por lo que os decía de los movimientos de vía marítima. Y lo que es muy importante es que los informes de competidores nunca se facilitarán en operaciones pertenecientes cuando son empresas andaluzas o empresas españolas. Fundamentalmente, los informes en Excel lo que nos facilitan es, bueno, desde un ranking de mercado, porque podemos ver un volumen acumulado anual, bien por valor o peso, para clasificar luego los distintos, quiénes son los que tienen más importancia. Podemos ver la línea temporal porque viene con las fechas exactas de las operaciones. Como digo, como la fuente de información son los informes de las aduanas, tenemos en las fechas exactas. Y podemos ver el ecosistema de socios porque podemos ver la relación directa entre comprador y vendedor con listados exhaustivos de clientes de lo que podrían ser vuestros competidores. Y luego podemos tener la trazabilidad porque vemos el país de origen y destino con las cantidades que se mueven y los términos de cada transacción. Esta información se da tanto en el informe de importadores como en el informe de competidores. El sistema que tenemos es un sistema de bonos. El sistema es que cada empresa que esté interesada se saca un bono, que su precio es 123,42. Y eso nos da lugar a 6 posibles solicitudes, que tenemos un tiempo en el plazo de 6 meses de realizar esas 6 solicitudes. En cada una de las solicitudes tenemos la posibilidad de hasta cinco informes, y con cada uno de ellos, dependiendo, nos permiten incluso tener varias peticiones. Con lo cual, al final, si hacéis la cuenta, al final lo que es un informe para un determinado producto de un determinado país, al final estaría por debajo de los 4 euros. Con lo cual, el gasto es mínimo. Y en el caso de los informes de riesgo, una información tan compleja y tan completa, aunque bueno, está limitada por lo que os comentaba del registro, de lo que es la información registrada, pero por el valor que tiene, siempre es una herramienta que podéis utilizar de cara, bueno, como origen, para luego seguir indagando. Los requisitos que tenemos de acceso al servicio, bueno, pues tiene que ser empresa andaluza, está registrado oficialmente en la base de datos de Andalucía Trade, que simplemente es un registro con unos datos mínimos. Estar al corriente de pagos de cuotas con Andalucía Trade, pues si hay algún otro servicio que se está utilizando, pues que estén todos al corriente. Y luego el abono de la cuota única que os comentaba, de 123,42 euros. El proceso es rellenando la inscripción, se activa el sistema de bonos, se realiza el pago, y a partir de ahí pues ya podéis realizar Vanessa, las el solicitudes. paquí de raza no has puesto nada arriba. Ay, Fecha de perdón. carga, factura, ¿Podemos silenciar, por favor? ponérmelo, que ¿Podemos estoy silenciar los rellenando. micrófonos? A ver. Una vez que tenemos el bono, ya tenemos el derecho, digamos, de realizar las 6 solicitudes durante los 6 meses que hemos comentado. La solicitud. Hemos realizado el pago y ahora vemos cómo realizamos la solicitud. Dependiendo de la tipología de la información que vamos a solicitar, pues nos pedirá una serie de datos. Cuando queremos el informe de riesgo, lo que nos va a pedir es el nombre de la empresa que queremos investigar y su dirección completa. Lo de la dirección completa tiene su justificación en que muchas veces a la hora de buscar socios o incluso un potencial cliente en un determinado país, a lo mejor esa empresa pertenece a un conglomerado o tiene distintas empresas, incluso en el propio país, y el que a ti te interesa es uno determinado, de una determinada localidad. Entonces, por ello pedimos la dirección, para que realmente el informe que se descargue y se envíe sea el que nos habéis solicitado, o directamente a través del código DUNS. En el informe de importadores lo que pedimos es el código arancelario TARIC,
Mínimo de 6 dígitos. Recomendamos que si claramente tenéis identificado con los 8 dígitos, pues se os manda en concreto vuestra petición de los 8 dígitos. Y dentro de esa solicitud, de ese código TARIC, podéis solicitar hasta 5 mercados objetivos distintos. En el caso de los competidores, lo que pedimos es lo mismo, el código arancelario, y podéis solicitar hasta 5 competidores extranjeros. Os he descargado para que veáis un poco la interfaz de nuestra web. Esto está dentro de internacionalización, dentro de consultoría. Y aquí a través de convocatoria y solicitud es donde realizáis la descarga del bono, realizáis el pago y una vez que realizáis el pago, en cómo solicitar, podéis ver que tenéis las 3 solicitudes. La solicitud del de riesgo, el de importadores y el de competidores. Una vez que clicáis aquí en la solicitud, ya os abre cada una de las peticiones de información que se os hace, que como os he comentado antes. En el caso de riesgo, pues o bien por el código DUNS o los datos de la empresa. En el caso de los importadores, esta es la razón social del que está solicitando. Y aquí lo que es el código arancelario de los 6 dígitos, que os comentaba, si no lo solicitáis con los 8, ya vamos en concreto al producto que queréis. Si no, pues bueno, se queda en los 6 dígitos y se os manda toda la información de los 6 dígitos. Y se puede pedir hasta de 5 países distintos en cada una de las solicitudes. Como os comentaba, entonces al final por cada país el informe que se os envía es en formato Excel por cada uno de los países. En el caso de los competidores, lo que pedimos es la razón social del competidor y el producto que queréis que se investigue. Lo que es muy importante, que quería resaltar, lo que he comentado de la información de importadores y competidores, que son la información de las aduanas. Por ello, quiero dejar claro que los datos que se ofrecen son declaraciones aduaneras y conocimientos de embarque, principalmente marítimos. Por lo tanto, hay de una serie de países, que esto viene en la página web reflejado, pero quería explicarlo, que son de todos esos países que se consideran del grupo A. A partir de ahí, lo que se consideran del grupo B, que no hay datos origen de aduana como tal, lo que se hace son datos espejo que no son reportados por el propio país, sino que se hace un mapeo de 34 países en los que realiza exportaciones ese país objeto. Y con esa información lo que se hace es como un objeto para ver las importaciones. En cualquier caso, al final la información que se os ofrece es un recurso inicial de cara a investigar. Aquí os he mostrado, bueno, pues como un ejemplo de lo que os podría llegar en el caso de los competidores. Pues como podéis ver, eso llega en la fecha de la operación, se os ofrece, bueno, a los países, se os ofrece el código TARIC que se ha solicitado y bueno, y quién lo está importando. En el caso de los competidores también se ofrece, en cuanto al precio, la cantidad y otro tipo de información, una serie de valores que al final son fuentes de información que os sirven a vosotros para tener más conocimiento de ese competidor. En el caso de los importadores, siempre hay una pestaña que son las operaciones para ver todos los intercambios que hay, que en el caso de que haya un volumen extraordinario, bueno, pues tenemos incluso de 400.000 y demás. Nosotros ofrecemos información con un máximo de 30.000 operaciones, lo tenemos así estipulado. Todas con su fecha de realización. Y luego tienes la pestaña de importadores, que lo que os ofrece aquí en la primera columna es la herramienta de búsqueda que os puede servir para tener más información, porque aquí, por ejemplo, como veis, es la información que se descarga en los informes de aduana. Entonces hay gente, por ejemplo, que sí que tiene mucha información, pero hay otras en el que, pues bueno,
es la que hay. Pero bueno, lo que es lo que es lo importante es sobre todo la columna del nombre de los importadores, el país y la dirección. En el caso de las operaciones, es similar al de competidores, que bueno, que tenéis aquí lo que es la fecha, los detalles de compra, pues bueno, tenéis todo lo que son los nombres de los importadores, en los países, tenéis el nombre del exportador, el código TARIC y la descripción. Y luego lo mismo, tenéis en cuanto a precio, cantidad y otro tipo de información una serie de valores que os puede ayudar a tener una fotografía bastante amplia de toda la información. Con lo cual, bueno, A como ver, cariño, veis, tenemos la tres Susana patas. esta se está liando ella Perdón, sola, me parece. perdón, ¿podéis Entonces, silenciar? Por favor, ¿podéis silenciar el micrófono? está diciendo una tontería. Lo que pasa es que como ella es la gerente, pues Adiós. lo que te quiero decir que no, lo que te quiero decir que para no. Perdona. Ahora. En resumen, lo que tenemos al final son tres patas importantes, que son los importadores, los competidores y los informes de riesgo, que al final lo que son fuentes de información para aseguraros una expansión segura a la hora de la internacionalización. Entonces, bien, os pueden interesar los tres servicios, pues como decía, tenéis 6 meses para utilizarlo las solicitudes, con lo cual, bueno, pues tenemos incluso empresas que solo piden importadores o empresas que solo piden riesgo. Al final, dentro de lo que es el bono, las 6 solicitudes pueden ser de cualquiera de los tres servicios. Pero al final, con los tres servicios, lo que intentamos es que haya un espectro de información completa para que tengáis unas decisiones un poco solventadas y sustentadas con información. Nada, yo por mi parte, un poco en resumen todo lo que os he contado. Ahí tenéis mi correo electrónico y en cualquier caso a través del correo de información que también nos llega. Em, Por mi parte he terminado, a ver si hay alguna consulta. Buenos días, mira, buenos días, gracias María. Mira, ahí María nos ha contado el servicio de cómo buscar con estas aplicaciones, con esta inteligencia comercial, otra de las formas que hay para buscar clientes. Hay algunas preguntas en el chat que Venga, ya se han ido respondiendo, de que si son gratuitos hay que contactar con los proveedores. No, es un servicio, como bien ha contado María, que lleva una cuota, que tiene cuota y después lo que tenemos es el tema de la petición que hay que hacerla a través de convocatoria, como Luis está poniendo por el chat, ¿vale? Entonces, después, si alguien quiere la grabación, pues lo que pido es que sí, por favor, que la pida que me mande un correo a mi cuenta, a la que os ha llegado el enlace. Y bueno, yo en el momento que tenga el enlace de Extenda TV, aunque estará colgada en Extenda TV, le mandaré el enlace para que la tenga a su entera disposición. No sé si hay alguna consulta más, Mira, aquí hay una pregunta, María, venga. comenta que no incluís información de empresas andaluzas o españoles. ¿En qué informe de importadores tampoco aparece la información de importadores desde España? Desde España sí, o sea, a la hora de cuando tú haces, por ejemplo, de cualquier país, ahora mismo tenía descargado uno de Canadá, por ejemplo, y si alguien me pide importaciones de un determinado producto a Canadá, si aparecen empresas andaluzas, pues sí, al final es como una puerta por detrás para conocer información, pero al final exactamente cuando si me piden Canadá, México, pues si hay empresas españolas y andaluzas, pues importando aparecerán. Después hay Lourdes, que también tiene la mano levantada. Ahora te doy paso. ¿Los datos de importadores solo se toman de los datos de los DUAs marítimos? Sí. Solamente de Lourdes. No sé si tienes algo más porque tiene la mano levantada. Lourdes. Bueno, La quita. siguiente consulta. ¿Hay alguna consulta más? O sea, ya está. Bueno.
bueno, no sé si tenéis alguna consulta más, alguna más. Hoy María ha sido bastante ejecutiva con este programa, pero bueno, la grabación la vais a tener, la vais a tener y aquellos que la pidáis por correo electrónico se os mandará. Mi empresa importa servicios web en cuanto a lo expuesto, ¿qué opciones tenemos? Bueno, si son... El de riesgo al final, porque lo que son las operaciones de import, de hecho ya hemos tenido varias solicitudes de lo mismo y de cara a la renovación para el año que viene de la base de datos nos estamos planteando trabajar con otra base de datos que trabaje para este tipo de empresas ¿no? que al final, claro, ahora mismo no podemos ofrecerles información. En el de riesgo sí, en lo que son importadores y competidores no. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, además, esta es una opción para buscar clientes, como bien saben, Andalucía Trade, y lo he dicho al principio, tiene los servicios de misiones comerciales, ferias, asistencia. Tenemos la red exterior, que Pablo hizo una magnífica ponencia hace 2 semanas sobre red exterior, que son los que te buscan clientes. Es decir, la red exterior también te puede hacer agendas en ese mercado, o sea, que te generan una agenda para que tú te reúnas con la empresa. O sea, que no es solamente conocer al cliente, sino que te preparen una agenda con él. O sea, que no es el único. Este es un instrumento, este que nos ha traído hoy aquí María, es un instrumento que tiene Andalucía Trade, que lo queríamos volcar aquí para que supiesen usarlo, supiesen de su existencia y supiesen usarlo y para qué sirven, pero que también Andalucía Trade tiene otros instrumentos para búsqueda de clientes, ¿no? Claro, al final es una herramienta más y que para eso al final estamos un poco todos, ¿no? No, pero viene bien que vayan preguntando, que las empresas vayan enterándose también de cuáles son todas las opciones, porque al final el interés de una empresa es la búsqueda de clientes, la clasificación de su cliente y ver cuáles son las opciones a la hora de entrar en los distintos mercados, ¿no? Yo hoy día, María está de acuerdo conmigo y esto lo hemos hablado muchas veces entre todos nosotros, no es conveniente el tener un listado, ya sea un mailing. ¿Por qué? Porque al final te cogen como spammer, no te atienden las empresas, no es un mail, no es una cosa personalizada o la información que se os envíe, lo que tenéis que hacer es después personalizar mucho esa búsqueda, o sea, es decir, o ese contacto, trabajar con ese contacto como si fuese un contacto normal vuestro. Esto de recibir un listado y hacer un mailing es una mala praxis. ¿Por qué? Porque al final no sirve. O sea, al final no sirve porque la empresa no te va a echar cuenta, se va a dar cuenta que es un mailing genérico, no es útil. Lo que es útil es cada contacto que os envío María, pues cada contacto, trabajarlo mucho, buscar la persona. La verdad es que hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Esto no es solamente recibir un mailing así, porque al final eso es spamming, entra dentro de la spam y si queremos ser serios y trabajar con una empresa seria, no tiene sentido hacer un spamming, ¿no? Mira, aquí hay una... bueno, acaba de responder Luis estupendamente por el chat, pero se nos pregunta por las exportaciones con África valdría, María, pero vamos, ahí A Luis, ¿no? Que ha contestado. tenemos Luis contestando que sí, que para la mayoría de las importaciones en África porque vienen en contenedores, o sea que sí, sí es válido, ¿no? Después, eh, Lourdes nos pregunta por qué limitar esta herramienta a las export-import por vía marítima solo. Por la base de datos que os comentaba que actualmente se está trabajando, lo que os comentaba, esto es un contrato que tenemos realizado con una base de datos y es su fuente de información. Y de cara a la renovación a final de este año, lo que os decía, estamos planteándonos el cambiar por esto porque al final se queda muy limitado. Hay una pregunta que dice, nosotros fabricamos productos específicos para la Mercedes Sprinter. ¿Algo que es tan específico nos será útil esta herramienta? Sí, ¿por qué no? Depende de, una vez que me dé el código TARI, todo lo que se mueva con ese producto. Hay, Hemos analizado, entre mi compañero Luis y yo, analizado cosas desde lo típico del aceite de oliva a productos muy concretos de joyería, o sea, cosas muy raras. No tiene por qué. Teniendo un código TARI se investiga todo lo que haya. bueno, al final cuando tú trabajas para un
producto tan concreto como sería un producto muy concreto para un producto, al final cuando llegas a un mercado o buscas para un mercado, es no solamente servir a una persona o a una empresa, sino a quienes más puedo servir o trabajar con ellos en ese mercado, ¿no? Es buscar Correcto. otras empresas a las que servir en ese mercado, ¿no? O sea, yo creo que sí, que es una herramienta. Muchas veces creemos que tenemos un producto limitado y cuando nos damos cuenta de que hay muchas más importaciones por otras vías, seguramente se nos abre el mercado por Correcto, ahí. exactamente. Al final es una herramienta que siempre lo comentamos en el departamento, no es la panacea, pero bueno, es un recurso más de cara a plantearte un nuevo mercado. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Otra cosa que sí es importante, que la habéis planteado y Luis está estupendamente respondiendo por ahí, es muy importante tener el TARIC, ¿vale? Es tener el TARIC porque al final la búsqueda se hace, sabéis que la clasificación en la aduana es el TARIC, hasta 6 dígitos es el código HS, el Harmonized System, y a partir de 6 dígitos dentro de la Unión Europea o salida de la Unión Europea, hasta 10 dígitos es el TARIC. Después puedes tener los códigos adicionales hasta 14, ¿no? Son 10 hasta TARIC y 14 con códigos adicionales. Pero realmente la búsqueda se hace hasta 6 y después podrían ser hasta 8, pero eso ya sería TARIC, no sería Harmonized System porque el Harmonized, el HS llega hasta 6. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia hoy aquí. La grabación se colgará en el momento que nuestros compañeros de comunicación nos den acceso. Y cualquier cosa, pero bueno, cuidado, Lourdes, que aunque no exportes por vía marítima, los clientes tuyos sí pueden, que estoy leyendo en lo que acaba, Claro, sí, pues claro, que sí te puede servir, cuidado. Que sí, aunque estos son clientes que importan a sus países por vía marítima, pero que pueden importar por otras vías. O sea, te da exactamente igual. Que al final lo importante es el TARIC, ¿eh? es Lo una más pista más. importante de esto es el TARIC que tú tengas, no el tipo de importación. Que nosotros sacamos el dato de la importación por vía marítima no quiere decir que ese cliente tuyo importe por otras vías o tu producto salga o los clientes de tu producto salgan en esos listados. No los confundamos, ¿eh? Que no es solamente para aquellas empresas que exportan o importan. Fíjate que María ha dicho antes que incluso para empresas de servicio se pueden buscar listados, porque si tenemos la clasificación correspondiente se pueden buscar. No, no es para la venta de servicio, porque la venta de servicio no tiene un TARIC asociado, pero para la venta de productos asociado a venta de servicio, sí. Fijarse que aquí hay muchas veces que alguien cuando hace una pregunta, ¿un circo qué es? ¿Un servicio o un producto? Pues es de los servicios que tienen más productos asociados en el plazo de aduana. O sea que hay que tener en cuenta la cantidad de TARIC que pueden sernos útiles, ¿no? O sea, no limitarnos solamente al mensaje directo, a lo mejor haciendo una consulta a María se nos aclara eso, mira, pues no sirve, no me sirve, ya está. O, oye, fíjate que sí que se abren otras puertas a la hora de buscar clientes. Porque además, perdona Jorge, pero claro que se está centrando mucho en la historia en en los informes de importadores y competidores, pero el de riesgo, ahí no, ahí pueden solicitar y les sirve tanto para socios potenciales como para clientes Que ya tengan. que ya tengan o que potenciales también. O sea que al final ahí no tenemos esa limitación. Ujú. Perfecto, pues si no hay ninguna pregunta más, cualquier pregunta, por favor, a info@andaluciatrade.es. Bueno, espérate, hay una pregunta más, Inmaculada. Si mi posible importador está suministrado por empresa española o andaluza, ¿se nos proporcionan datos de estos posibles importadores? Depende del país. Bueno, Sí, sí, sí. si lo tenéis, Sí, sí. estábamos hablando, claro, sí, sí, Del lo que he importador comentado del antes. país, sí. De la empresa española o Claro, andaluza, no. Pero del importador del país, sí. eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. María, por supuesto, muchísimas gracias por tu clara Y exposición. Creo que ha sido clara, breve, concisa y concreta. Creo que a todos los asistentes les ha venido muy bien el conocer esta herramienta que tenemos a su disposición para la búsqueda, clasificación y validación de clientes. Y muchísimas gracias. Buenos días. hasta luego. Dios.